Mi novio de 8 años me engañó con mi mejor amiga, la noche antes de su boda. Yo era la dama de honor. Pero cuando tomé el micrófono durante la ceremonia y expuse toda la verdad frente a 200 invitados, el novio millonario abandonó el altar y la dejó sin nada. Tengo 28 años, manejo la compañía de suministros de oficina de mi papá, y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace 2 años básicamente destruyó mi vida social completa, mi relación de 8 años, y mi confianza en las personas, pero también, y esto es lo raro, terminó siendo lo mejor que me pudo pasar. Sé que suena como esas historias motivacionales medio cursi de Instagram, pero es la verdad, y todavía hay días donde no puedo creer que todo eso realmente sucedió. Debería empezar por el principio, supongo. Conocí a Derek en la universidad. Yo tenía como 20 años, él 21, y éramos parte de este grupo de amigos súper unido. Ya sabes, de esos que crees que van a ser tus amigos para siempre porque pasaron juntos todos esos años de fiestas, exámenes, dramas universitarios y demás. Éramos 7 en total, 4 chicos y 3 chicas, y Derek y yo empezamos a salir en segundo año. Al principio fue increíble. O sea, él era atento, divertido, nos llevábamos bien, y todos en el grupo decían que éramos la pareja perfecta, que íbamos a terminar casados con hijos, y toda esa película. Tiffany era mi mejor amiga en ese grupo. De hecho, fuimos compañeras de cuarto el primer año, y ella siempre decía que Derek y yo le dábamos esperanza de que el amor verdadero existía, cosas así, bien irónico mirando hacia atrás. Los años pasaron y Derek y yo seguimos juntos después de graduarnos. Nos mudamos juntos hace como 4 años, a un departamento decente en la ciudad, nada del otro mundo, pero era nuestro, y me encantaba. Yo empecé a trabajar de tiempo completo en la empresa de mi papá, que vende suministros de oficina, papelería, ese tipo de cosas, y eventualmente fui tomando más responsabilidades hasta que básicamente estaba manejando todo el negocio. Derek trabajaba en marketing para una empresa mediana, ganaba bien, y en teoría todo iba perfecto. El grupo de amigos seguía siendo súper cercano, nos veíamos al menos una vez al mes, hacíamos viajes juntos, celebrábamos cumpleaños, ya sabes, éramos esa gente que publica fotos grupales con hashtags tipo Squad Goals y toda esa cosa. Pero aquí viene el problema. Y mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir mucho antes. Yo quería casarme. No es que fuera obsesiva con el tema ni nada, pero después de 8 años juntos, 4 viviendo bajo el mismo techo, yo tenía 28 y quería empezar a planear mi vida, tipo pensar en matrimonio, tal vez hijos en unos años, comprar una casa, todas esas cosas de adultos que se supone que haces cuando llevas casi una década con alguien. Cada vez que sacaba el tema, Derek se ponía raro. No era que dijera que no directamente, más bien era como que lo evadía. Decía cosas como, todavía somos jóvenes, no hay prisa, estamos bien así, ¿para qué arruinar algo que funciona con papeles y ceremonias? Y yo, siendo honesta, me tragaba esas excusas porque lo amaba, y pensaba que eventualmente iba a estar listo, que solo necesitaba tiempo. Tiffany, por otro lado, conoció a Lawrence como un año antes de todo este drama. Lawrence era un tipo mayor, y cuando digo mayor digo que le llevaba como 60 años a Tiffany. Era literalmente lo suficientemente viejo como para ser su abuelo. Ella siempre había sido medio materialista, la verdad, siempre hablando de bolsas de diseñador y viajes caros, pero cuando conoció a Lawrence fue como que se ganó la lotería porque el tipo venía de una familia súper rica, con dinero de generaciones. A los 6 meses de conocerse anunciaron que se iban a casar, y aunque todos pensamos que era rarísimo y obviamente ella estaba con él por el dinero, nadie dijo nada porque bueno, cada quien con su vida, ¿no? Tiffany me pidió que fuera su dama de honor. Me dio todo este discurso de que yo era su mejor amiga y que no podía imaginarse ese día sin mí a su lado, y, obvio, le dije que sí porque pensaba que realmente éramos mejores amigas. La boda estaba planeada en un hotel bien bonito en las afueras de la ciudad, con toda la pompa que te puedes imaginar porque Lawrence estaba pagando todo, y al parecer no había límite de presupuesto. La semana de la boda yo estaba súper estresada con el trabajo. Habían llegado unos pedidos mal. Teníamos problemas con un proveedor. Mi papá estaba de viaje, y yo estaba manejando todo sola, y para colmo me empezó una de mis migrañas horribles. Sufro de migrañas desde hace años, y cuando me da una fuerte es debilitante, tipo no puedo ni ver bien, me dan náuseas, es un desastre. El día del ensayo de la boda, viernes en la noche, me dio una tan fea que le dije a Derek que no iba a poder ir al ensayo ni a la cena después, que por favor me disculpara con Tiffany, y que yo iba a estar bien para la ceremonia del día siguiente. Me tomé mis medicamentos y me quedé en la habitación del hotel,
porque ya nos habíamos registrado y todo, tratando de dormir para que se me pasara. Como a las 10 de la noche me desperté sintiéndome un poco mejor, no perfecta pero funcional, y me di cuenta de que no tenía más pastillas en mi bolsa. Recordé que había dejado mi frasco de medicamento en el carro, así que bajé al estacionamiento del hotel para buscarlo. El estacionamiento estaba medio vacío porque era tarde, y la mayoría de la gente estaba todavía en la cena del ensayo, y mientras caminaba hacia donde había dejado mi carro, algo me llamó la atención. Mi carro estaba como sacudiéndose, sutilmente, pero se movía, y había 2 personas adentro. Mi primera reacción fue tipo, ¿qué diablos? Alguien se metió a mi carro, y me acerqué rápido para ver qué estaba pasando, y lo que vi básicamente me destruyó por completo. Derek estaba en el asiento del conductor, y Tiffany estaba encima de él, besándose como si el mundo se fuera a acabar mañana. No estaban teniendo sexo todavía, pero claramente iban para allá. Las manos de Derek estaban por todos lados. El vestido de ella estaba medio subido, y yo me quedé ahí parada como idiota, por lo que se sintieron como 10 años, pero probablemente fueron solo unos segundos. No hice nada. No grité, no golpeé la ventana, no hice una escena. Simplemente me di la vuelta y regresé al hotel en piloto automático. No sé por qué no reaccioné en ese momento. Creo que mi cerebro simplemente no podía procesar lo que acababa de ver. Era tan surrealista que no me parecía real. Subí a mi habitación, cerré la puerta, y me senté en la cama tratando de respirar porque sentía que me iba a dar un ataque de pánico. Mi novio de 8 años, con quien vivía, con quien había planeado mi futuro, se estaba besando con mi mejor amiga en mi carro la noche antes de su boda. Era tan retorcido que no podía ni procesar todos los niveles de traición que había en esa imagen. Después de como media hora ahí sentada en shock, escuché voces en el pasillo. Salí al balcón de la habitación, que daba a un patio interno del hotel, y abajo estaba todo el grupo de amigos. Habían vuelto de la cena, y estaban en una de las habitaciones con la puerta del balcón abierta, tomando y riendo. Y entonces escuché a Ángela, una de las chicas del grupo, decir algo que me hizo darme cuenta de que esto era mucho peor de lo que pensaba. Dijo, y lo recuerdo perfectamente porque las palabras quedaron grabadas en mi cerebro. Oye, ¿creen que Julia sospeche algo? Tipo Derek y Tiff se tardaron un montón en llegar a la cena, y todos se rieron. Alguien más, creo que uno de los chicos, dijo, nah, ella no tiene ni idea, es medio despistada para esas cosas. Y Derek habló y dijo, ella está arriba con migraña, ni siquiera bajó, estamos bien. Me quedé ahí escuchando mientras seguían hablando, haciendo chistes sobre qué tan obvia era la situación, sobre cómo Derek y Tiffany no eran nada discretos, sobre cómo era increíble que yo no me hubiera dado cuenta todavía. Alguien mencionó que llevaban viéndose como por 2 años. 2 años. Y todos habían estado cubriéndolos, inventando excusas, ayudándolos a esconder la aventura. Ángela hizo un comentario sobre cómo era gracioso que yo fuera la dama de honor en la boda cuando la novia se estaba acostando con mi novio, y todos pensaron que era hilarante. Se estaban burlando de mí, de mi cara, y lo peor es que todos, absolutamente todos mis supuestos amigos, lo sabían. No lloré esa noche. Creo que estaba más allá del llanto. Estaba en un lugar de furia y shock donde simplemente no podía procesar emociones normales. Me quedé despierta toda la noche pensando, planeando, tratando de decidir qué hacer. Podía confrontarlos ahí mismo. Podía empacar mis cosas e irme. Podía cancelar la boda de alguna manera. Tenía 1000 opciones. Pero mientras más pensaba, más me daba cuenta de que quería que esto doliera. Quería que Tiffany y Derek pagaran por lo que me hicieron. Quería que todos esos supuestos amigos que se habían reído de mí a mis espaldas vieran exactamente quién era yo. A la mañana siguiente actué completamente normal. Derek volvió a la habitación como a las 2 de la mañana, medio borracho, y yo fingí estar dormida. En la mañana me levanté, me arreglé, me puse mi vestido de dama de honor, me maquillé, y fui al cuarto de Tiffany para ayudarla a prepararse como se suponía que debía hacer. Ella estaba ahí toda emocionada, hablando sobre su gran día, sobre lo perfecto que iba a ser todo, y yo solo sonreía y asentía mientras por dentro estaba calculando exactamente qué iba a hacer. Le ayudé con el vestido, con el peinado, le dije que se veía hermosa, hice todo lo que se supone que hace una mejor amiga el día de la boda. La ceremonia empezó a las 3 de la tarde. El lugar estaba lleno de gente, probablemente como 200 invitados, familia de Lawrence, amigos, colegas de negocios, todos bien vestidos en este salón elegante del hotel con flores por todos lados y una decoración que probablemente costó más que mi carro. Yo estaba parada al frente como dama de honor. Derek estaba sentado en las primeras filas viéndose nervioso,
y Tiffany entró caminando por el pasillo del brazo de su papá luciendo como una princesa de cuento de hadas. La ceremonia avanzó normal. Hubo lecturas, música, el oficiante dijo sus cosas, y llegamos a la parte de los votos. Después de que Lawrence y Tiffany dijeron sus votos escritos, el oficiante preguntó si alguien tenía algo que decir antes de que procedieran con el intercambio de anillos. Ese era mi momento. Levanté la mano. Todo el mundo se volteó a verme tipo, ¿qué está pasando? Y yo pedí permiso para decir unas palabras. Tiffany me miró confundida pero sonriendo, probablemente pensando que iba a dar algún discurso emotivo sobre nuestra amistad. El oficiante parecía incómodo pero asintió, y me dio el micrófono. Empecé muy calmada. Dije que había conocido a Tiffany hace 8 años en la universidad, que habíamos sido compañeras de cuarto, mejores amigas, que había estado ahí para todos sus momentos importantes. Dije que el amor verdadero era algo hermoso, y que me alegraba ver a dos personas comprometerse mutuamente. Y entonces dije, pero me parece importante que todos aquí sepan que la novia ha estado teniendo una aventura de 2 años con mi novio Derek. Señalé a Derek en la audiencia, y que anoche los encontré besándose en mi carro en el estacionamiento de este hotel. El silencio que siguió fue tan profundo que podías escuchar un alfiler caer. Seguí hablando antes de que alguien pudiera reaccionar. Dije que me parecía particularmente interesante que Tiffany me hubiera pedido ser su dama de honor mientras se acostaba con Derek, y que nuestro grupo de amigos, señalé a Angela y a los demás, habían sabido todo este tiempo, y pensaron que era divertido burlarse de mí a mis espaldas. Dije que había escuchado sus conversaciones la noche anterior, donde se reían de lo despistada que era, de lo fácil que premira de con Danny Seattle. Había sido engañarme. Mencioné que, según lo que había escuchado, esta aventura había estado pasando bajo mi nariz por 2 años, mientras yo vivía con Derek y planeaba un futuro con él, mientras le pedía que nos casáramos, y él me decía que no estaba listo, pero aparentemente estaba suficientemente listo para engañarme con mi mejor amiga cada vez que tenía oportunidad. La cara de Tiffany pasó de confusión a pánico absoluto. Derek se había puesto de pie, y estaba tipo tratando de salir de su fila para llegar a donde yo estaba. Lawrence, el novio, estaba parado ahí en el altar, viéndose entre furioso y humillado. Yo simplemente dejé el micrófono, agarré mi bolsa, y caminé hacia la salida del salón mientras todo el mundo explotaba en murmullos y gritos. Escuché a Tiffany llamándome, a Derek gritando mi nombre, vi a Lawrence quitarse el micrófono del saco y salir del altar en dirección opuesta, y Angela tratando de esconderse detrás de otros invitados. No me volteé. Salí del salón, subí a mi habitación, agarré mis maletas que había empacado esa mañana antes de que nadie se despertara porque ya sabía que no iba a quedarme después de esto, y me fui del hotel. En el camino al carro escuché el caos que había quedado adentro, música que se detuvo abruptamente, gritos, gente saliendo del salón, y yo solo me subí a mi carro y manejé de regreso a la ciudad. Me sentía extrañamente tranquila, como si hubiera hecho exactamente lo que tenía que hacer. Esa noche, ya en mi departamento bueno, el departamento que compartía con Derek, pero del cual yo pagaba la mayor parte porque ganaba más, Derek me empezó a llamar y mandar mensajes. No contesté ninguno. Finalmente me mandó un texto largo, como a las 11 de la noche, diciendo que había arruinado la vida de Tiffany, que ella había perdido todo, que Lawrence se había ido y la había dejado ahí en el altar frente a todos, que la boda se había cancelado obviamente, que los papás de Tiffany estaban furiosos con ella, y que todo era mi culpa por hacer esa escena pública. También, y esto es la parte que todavía me resulta increíble, me contó que el matrimonio de Tiffany con Lawrence era en realidad un arreglo financiero. Al parecer Lawrence sabía que era mucho mayor que ella, y le había propuesto un matrimonio abierto, donde él le daba seguridad económica, y ella podía hacer lo que quisiera mientras fuera discreta. Tiffany había aceptado porque básicamente era una cazafortunas buscando estabilidad económica, sin tener que trabajar, y su plan era casarse con Lawrence, tener acceso a su dinero y seguir viéndose con Derek en secreto. Yo había arruinado ese plan completamente. Derek seguía mandando mensajes diciendo que sí, habían cometido un error, pero que yo había reaccionado de forma exagerada, que podíamos hablar, que las cosas se podían arreglar. Le mandé un solo mensaje de vuelta diciéndole que tenía una semana para venir a recoger todas sus cosas del departamento o las iba a tirar a la basura, y que no quería volver a verlo o hablar con él nunca más. Bloqueé a todos los del grupo de amigos menos a Derek porque necesitaba coordinar la recogida de sus cosas, pero a todos los demás los eliminé completamente de mi vida. Borré fotos, números, redes sociales, todo. Derek apareció como 9 días después,
con su mamá y su hermano para recoger sus cosas. Supongo que traía refuerzos por si yo hacía una escena. Yo había empacado todo lo de él en cajas y bolsas. Estaba todo listo cerca de la puerta. Intentó hablar conmigo. Me dijo que parte de la culpa era mía, que si yo no hubiera estado tan obsesionada con casarnos, él no se habría sentido presionado y buscado consuelo en otro lado, que Tiffany lo entendía mejor que yo, que los últimos años había sentido que yo solo lo veía como un medio para llegar al matrimonio y no como persona. Fue tan absurdo escucharlo tratando de voltear la situación que casi me río. Le dije que tenía 30 minutos para sacar sus cosas de mi departamento antes de que llamara a la policía, y él finalmente se fue. Después de eso sí lo bloqueé también. Los siguientes meses fueron raros. No voy a mentir y decir que estuve perfectamente bien, porque no lo estuve. Lloré un montón, tipo crisis de llanto en medio de la noche, días donde no quería ni levantarme de la cama, momentos donde cuestionaba si había hecho bien en exponer todo públicamente, o si debía haberlo manejado de forma más privada. Pero también, y esto suena medio raro, me sentía liberada. Era como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Empecé a enfocarme en mí misma de una forma que no había hecho en años, tal vez nunca. Me metí al gimnasio bien en serio, no solo para verme bien, sino porque el ejercicio me ayudaba a procesar todo. Contraté a un entrenador y fui como 5 veces por semana. Empecé a escribir en un diario, procesando mis emociones y todo lo que había pasado. Me enfoqué en el trabajo y la empresa de mi papá empezó a crecer más porque yo estaba poniendo toda mi energía ahí. Mi familia fue increíble durante todo esto. Mi papá, mis hermanos, mi mamá, todos me apoyaron sin hacer preguntas raras o tratar de que perdonara a Derek o algo así. Me dejaron procesar todo a mi ritmo. Estuvieron ahí cuando los necesité y me dieron espacio cuando lo necesité. No fue fácil, y hubo días horribles donde me sentía como basura, pero poco a poco las cosas mejoraron. Avancemos a 2 años después, o sea, ahora, o bueno, hace unos meses. Por medio de conocidos me enteré de que Derek y Tiffany eventualmente sí se habían juntado después de todo el drama. Se casaron como al año de lo de la boda arruinada, e imagínate lo irónico, se divorciaron antes de cumplir su primer aniversario. Al parecer una vez que ya no era secreto y emocionante, y una vez que Tiffany se dio cuenta de que Derek no tenía el dinero de Lawrence, la relación se fue al demonio rápido. Escuché que tuvieron una separación súper fea, peleándose por todo, acusándose mutuamente de haberlos llevado a esa situación. Parte de mí sintió algo al enterarme, no voy a mentir, pero no fue satisfacción exactamente. Más bien fue como, tipo, ya ves, eso es lo que consiguieron. Yo, por otro lado, estoy bien. Más que bien, la verdad. La empresa está mejor que nunca. Expandimos a 2 locales nuevos, y las ventas están increíbles. Estoy en la mejor forma física de mi vida gracias al gimnasio. No por presumir, pero me veo y me siento genial. Tengo nuevos amigos, gente real que conocí a través del gimnasio y de grupos de networking del trabajo, personas que no tienen esa historia complicada conmigo, y hace como 6 meses empecé a salir con alguien nuevo. Es diferente a Derek en todos los sentidos, más maduro, más honesto, más directo con lo que quiere. Hemos hablado de matrimonio, de hijos, de planes a futuro, y él está completamente en la misma página que yo. No hay juegos ni evasivas. La semana pasada, mi hermano me preguntó si alguna vez me arrepentí de haber hecho esa escena en la boda, de haberlos expuesto públicamente de esa forma tan dramática. Le dije que no, ni un segundo. ¿Fue dramático? Sí. ¿Fue público y probablemente humillante para muchas personas? También. ¿Destruyó amistades y relaciones? Definitivamente. Pero esas amistades ya estaban destruidas en el momento en que decidieron burlarse de mí a mis espaldas. Esa relación con Derek ya estaba muerta en el momento en que él decidió engañarme por 2 años. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz de la forma más impactante posible, y honestamente, fue catártico. Me dio control sobre una situación donde había sido la víctima por tanto tiempo sin saberlo, y me permitió cerrar ese capítulo de mi vida de forma definitiva. ¿Me hubiera gustado que nada de eso pasara? Claro. Hubiera preferido que Derek fuera fiel, que Tiffany fuera realmente mi amiga, que esos 8 años no se sintieran como una mentira ahora. Pero pasó. Y la forma en que respondí me dio la fuerza para reconstruir mi vida de una manera que honestamente es mejor de lo que hubiera sido si me hubiera quedado con Derek. Así que no me arrepiento.